Y también vamos a hablar un poco de los grupos, eh, porque ahí han habido cambios, ¿no? Entonces, les voy a indicar lo que yo tengo ahí en el aula. Y bueno, el tema de la autoselección, ¿no? Entonces, todos esos temas los vemos al finalizar, ¿ya? Cuando ya termine esta presentación. Y cualquier duda ahí me la hacen llegar. Eh, bueno, entonces, miren, lo que vamos a hacer respecto a esta parte de la presentación, eh, yo voy a dar digamos, una descripción, valga la redundancia, sobre el tema en sí, ¿ya? Y también voy a hablar de bueno, un instrumento en particular que se utiliza y tiene mucho que ver con los enfoques cuantitativo y cualitativo, que en este caso es bueno diferenciar. Entonces, no va a ser muy larga la presentación, pero lo importante es que lo que se menciona acá quede bien aclarado, ¿no? Que quede entendido. Entonces, vamos a partir con este tipo de investigación y, y así vamos a ver otros temas en las otras semanas, ¿ya? Porque si bien es cierto, nosotros nos acercamos, bueno, mediante los dos cursos que le he hecho, a los temas de tipos de investigación, no se ha profundizado, digamos, en su detalle. Pero ahora vamos a ir viendo estas particularidades y que nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo podemos ir discriminando, diferenciando algunos tipos de investigación, empezando por el enfoque cuantitativo. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos investigación descriptiva. ¿Ok? Y como mencioné, hay distintos tipos de investigación en este enfoque y cada uno tiene su particularidad. El caso de la investigación descriptiva se centra en describir características, funciones o fenómenos específicos, tal como ocurre de forma natural. Y bueno, tenemos una diferencia también con otro tipo de investigación, que en algún momento yo lo mencioné, que es la investigación experimental. Esta investigación experimental es más de identificar causas y efectos. Yo en un momento le explicaba eh, que, por ejemplo, en una investigación experimental eh, se podían manipular algunas variables a gusto y se podían organizar eh, eventos experimentales sobre grupos de interés. Cuando uno quiere aplicar, por ejemplo, una estrategia pedagógica, uno podía seleccionar un grupo experimental y un grupo de control. Entonces, mediante la aplicación al grupo experimental, se hacían, digamos, como la prueba de estas estrategias novedosas, ¿no? Y el otro se mantenía de la misma forma como se enseñaba antes. Entonces, he ahí, seguramente más adelante vamos a ver ese tipo con detalle, cómo se diseña y todo eso. Pero respecto a la descriptiva, no se realiza
de la misma forma. Eh, Básicamente se va recolectando información sobre alguna, por ejemplo, eh, no sé, referencias que se tiene a nivel bibliográfico. eh, Se observa también lo que ocurre eh, y vamos tratando de aplicar ciertas técnicas también para poder complementar lo que uno está viviendo, ¿no? Entonces, se utilizan técnicas como encuestas, observaciones, estudios de casos y análisis de registros existentes. Como les mencioné, una de las principales características es tratar de recopilar información eh, Te doy y, permiso sola porque a ver, parece que ahí hubo una interferencia. Ya, entonces, bueno, para seguir con el hilo. Eh, entonces tenemos estas técnicas que nosotros podemos aplicar, ¿de acuerdo? Y se caracteriza por la recopilación de datos en este entorno que la verdad no hay que alterar. Eh, y bueno, ahí viene un poco como las dudas, ¿no? Se mezcla un poco la observación, también hay herramientas cuantitativas, como una encuesta, pero también se sigue esta forma, eh, digamos, con un dejo de interpretación, ¿ya? Eh, Podemos tratar de adquirir toda esa información en base también a estas herramientas. Entonces, como que se ve como una mezcla de técnicas, ¿cierto? Ya vamos a entrar en detalle porque sí es verdad, esta investigación se basa, se caracteriza por tratar de recopilar esa información mediante estas técnicas y se puede, digamos, ver o tener la percepción de que también hay elementos de interpretación, ¿ya? Cosa que está muy enlazado con lo que es la investigación cualitativa. Ya, lo voy a dejar ahí para que ustedes vayan pensando por qué sucede eso si se trata de una investigación con enfoque cuantitativo. ¿Ok? Bueno, algunas características que se pueden tener en este tipo de investigación. Describe fenómenos tal como se presenta en la realidad. No busca modificar o controlar las variables, sino retratar fielmente cómo se manifiesta. Eh, y ahí hay una, digamos, una característica fuerte, ¿no? De que no se manipulan las variables. Luego tenemos los resultados se presentan en tablas, porcentaje o gráficos estadísticos, que es una característica muy fuerte de lo que es cuantitativo. Utiliza métodos sistemáticos. Implica planificación, selección de población y muestra, instrumentos válidos y análisis estadístico. Ahí es rotundo. Es solamente enfoque cuantitativo. Tiene un alcance transversal,
Generalmente se realiza en un solo momento temporal para conocer la situación actual de un fenómeno. Eh, y también emplea técnicas de observación y medición. Bueno, la observación ustedes saben que es de naturaleza cualitativa. Y bueno, y se menciona también el tema de la medición eh, de variables. Eh, Se vale de cuestionario, escala de Likert, guías de observación y fichas de registro. Y ahí hay una particularidad que luego yo les voy a profundizar sobre la escala de Likert, ¿ya? Entonces, eh, es importante que yo le haga esa connotación porque ahí más o menos uno se aclara por qué se dan ciertas situaciones en este tipo de investigación. Bueno, dice, no busca explicar causas ni establecer relaciones causales, como era lo que yo manifestaba sobre la investigación experimental, ¿ya? Su propósito es qué sucede y cómo sucede y no por qué sucede, ¿ya? Presenta resultados de manera objetiva. Los hallazgos deben reflejar la realidad observada sin interpretación subjetiva del investigador. Acá descarta completamente esa parte subjetiva. Eh, Frecuentemente se usa como base para estudios posteriores. Sus resultados pueden orientar investigaciones correlacionales o explicativas, ¿ya? Bueno, las correlacionales están muy, digamos, relacionadas con eh, cómo yo puedo definir, digamos, o relacionar ciertas variables entre sí. Llámese, pueden ser estas independientes y dependientes. ¿M? Explicativas también tienen cierta relación, digamos, causal, ¿no? Entonces, la idea es que esta como que sale en la antesala para poder, si es que es necesario, eh, aplicar estas otros tipos de investigación que se pueden, eh, digamos, mezclando, por decirlo de alguna forma. Bueno, algunas ventajas de la investigación descriptiva. Permite conocer la realidad educativa de forma concreta y actual. Ayuda a identificar fortalezas, debilidades y necesidades dentro del aula o la institución. Proporciona información útil para la toma de decisiones pedagógicas. Antes de seguir con este punto, cuando se habla de identificar fortalezas y debilidades o necesidades, puede estar, digamos, dentro de la forma como yo voy midiendo la- las variables, ¿ya? Entonces ahí yo puedo proponer, digamos, dentro de la investigación, establecer la fortaleza y debilidad, ¿ya? Entonces lo vamos a ver quizás con el instrumento que les voy a citar más adelante. Bueno, proporciona información útil para la toma de decisiones pedagógicas. Por ejemplo, permite conocer el nivel de motivación, rendimiento o convivencia escolar. ¿Bien? Se da una, eh, no sé si se puede llamar así, a lo mejor sí, porque se cita un ejemplo que tiene una característica cualitativa. Entonces, eh, es confuso. Pero bueno, luego le hago la pregunta.
Facilita la planificación educativa. Los resultados ayudan a diseñar estrategias, programas o proyectos de mejora. Usa procedimientos accesibles y económicos. No requiere experimentación ni condiciones controladas. Puede aplicarse en contextos naturales. Favorece la comparación entre grupos o contextos. Posibilita observar diferencias en desempeño o actitudes entre distintos grados, escuela o edad. Es versátil y aplicable a distintos campos educativos. Puede aplicarse a la docencia, gestión institucional, currículo, orientación o convivencia escolar. Contribuye a la evaluación y el diagnóstico. Es ideal para elaborar perfiles o diagnósticos iniciales de aprendizaje, clima escolar o satisfacción. Estas son más o menos estas ventajas. Entonces, veamos las desventajas. No establece relaciones causales. Describe lo hecho, pero no explica por qué ocurre. Ejemplo, puede decir que los estudiantes tienen baja motivación, pero no identifica la causa. Depende de la veracidad de los datos. Si los cuestionarios o respuestas no son sinceros, se altera la validez de los resultados. Bueno, eso se aplica también a cualquier otro tipo de investigación, ¿eh? Puede presentar sesgo de interpretación. Si el investigador no controla adecuadamente las variables externas, puede generar conclusiones parciales. Voy a admitir a un compañero. Ok. Eh, los resultados son temporales. Al ser estudios transversales, solo reflejan una situación en un momento específico que puede cambiar con el tiempo. Con el tiempo. Limitada profundidad explicativa. No permite generar teoría, solo identificar tendencias y describir comportamiento. Ok, y acá viene la pregunta. ¿Qué es lo que es, digamos, confuso? Se supone que es, a ver, ¿hay interferencia? Digo yo porque siento algún ruido. ¿Sí sienten o no? Porque si no, para cambiar el... Hola, hola. Disculpe, profe, tal vez Sí. mi audio creo que estaba encendido. Ah, a ver, ¿me escuchan ahí? Porque para no... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, Majita. Ya. Es que lo que pasa es que también he tenido problemas con este audífono. Entonces, eh, a ver, para proseguir con el tema. Eh, Se dan cuenta de que en la definición de este tipo de investigación hay como algunos conceptos un poco confusos, en que se mezcla un poco lo que es cualitativo con lo que es cuantitativo. Entonces, ¿qué se puede decir respecto a eso? ¿Qué les llama la atención o qué explicación ustedes podrían dar respecto a esa situación? Que de repente yo hablo de variables como la motivación, eh, y también hablo de variables que son medibles numéricamente. ¿Qué se puede decir? ¿Por qué se da esa situación? ¿Mm? ¿Se entiende la pregunta o no? Si pusieron, digamos, si se dieron cuenta de toda la narrativa que hice sobre la técnica, ¿no? Perdón, sobre el tipo de investigación, ¿no? ¿Ya? Pero
quiero que se den cuenta de ese detalle, cosa que se entienda, digamos, yo voy a hacer la explicación a través de una, digamos, una técnica o un instrumento que se utiliza para eh, establecer la recolección de datos. ¿Ya? Entonces, voy a proseguir para que ustedes se den cuenta de lo que yo estoy hablando. ¿De acuerdo? Mire, eh, si bien es cierto, nosotros tenemos esas particularidades en este tipo de investigación que se caracteriza de tratar de rescatar esta información sin perturbar el hecho observable, ¿no? Y recopilar información ya sea medible o puede ser de corte subjetivo, ¿ya? Entonces, existen instrumentos uh, que pueden ayudar a la recopilación de esta información. Uno de estos instrumentos es la escala de Likert, ¿ya? Entonces, la vez pasada vimos que habían estas variables que son medibles y que son de tipo cualitativo, ¿no? Bueno, la escala de Likert tiene esta particularidad. Es un tipo de, digamos, de herramienta que permite que variables o datos que son eh, cualitativos o subjetivos puedan expresarse como una variable medible. ¿Cómo se hace esto? Es porque nosotros podemos jerarquizar, digamos, la medición en términos de establecer un rango numérico y relacionarlo con, por ejemplo, eh, relacionarlo con eh, una categorización, ¿no? De jerarquía, ¿ya? Cuando yo digo estoy muy en desacuerdo, estoy en desacuerdo, no estoy ni en desacuerdo o en acuerdo, estoy de acuerdo o estoy muy de acuerdo, yo establezco una forma de jerarquía y eso yo lo puedo eh, medir, establecer un rango de medición en donde yo establezco puntajes para definir esa jerarquía. Entonces, la particularidad de la escala de Likert es que datos que son subjetivos, como la motivación o otras variables, puedo medirla de acuerdo a esta relación que establezco. ¿Ya? Entonces, yo podría, acá tengo un error. Yo podría establecer, por ejemplo, estas relaciones que les digo a través de la escala de Likert. ¿Algunos de ustedes han utilizado la escala de Likert para, para situarme yo también? No, ¿No? no, maestro. No. Ya. Entonces, así que no lo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya. Entonces, mire, ahí hay una particularidad respecto al tipo de investigación. ¿Es descriptiva? Bien. ¿Puedo coger datos medibles? Sí, porque voy haciendo esta observación, ¿cierto? Eh, y también puedo extraer estos datos que son más subjetivos, sí. Entonces, ¿cómo yo
hago el puente de lo subjetivo a lo más cuantitativo o objetivo a través de un instrumento. No solamente vamos a encontrarnos con la escala de Likert, pueden haber otros instrumentos también que me faciliten ese puente y yo lleve estos subjetivos a ser medible y poder establecer, por ejemplo, posterior, un análisis estadístico, ¿ya? Donde yo puedo, por ejemplo, definir frecuencias a nivel cuantitativo. ¿Ah? Entonces, en la investigación descriptiva, de tipo descriptivo, vamos a encontrarnos esos datos. O sea, vamos a tener como una mezcla de datos, medibles y cualitativos, bien dicho. Los cualitativos los traspaso o hago al puente a través de algunos instrumentos, como la escala de Likert, para poder cuantificar. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Más o menos. Bueno, pero miren, esto es práctica porque ahora yo les voy a colocar un ejemplo de la escala de Likert. Porque ustedes sí, creo que sí se entiende cuando yo recolecto datos medibles. Por ejemplo, edad, eh, por ejemplo, el peso, temperaturas, esos son datos medibles, ¿cierto? Ahí creo que no hay mucho problema. Pero cuando hago esta conversión, sí se confunde un poco porque yo le hablo de datos cualitativos y ya lo vimos en una asignatura. Y la forma de proceder era totalmente distinta. ¿Por qué? Porque era una forma de interpretación. En ningún momento yo le hablé de la escala de Likert y de otros instrumentos. Solamente hablamos de códigos y categorización, que eran interpretación, ¿cierto? Entonces, acá sí se puede dar esta situación, pero lo cuantificamos a través de instrumentos. Como ejemplo, les doy la escala de Likert. Hay otros, ¿de acuerdo? Pero para no enredar mucho el tema, les doy este ejemplo. Veamos un ejemplo de la escala de Likert, ¿de acuerdo? Bueno, dice nivel de uso de estrategias de aprendizaje autónomo en los estudiantes de noveno año de educación básica. Tipo de diseño de investigación cuantitativo. Diseño no experimental, descriptivo y transversal. El propósito es describir cómo los estudiantes aplican estrategias de aprendizaje autónomo, como organización del tiempo, autorregulación, búsqueda de información y autoevaluación, sin manipular ninguna variable. Acuérdense que eso no se hace en este tipo de investigación, más sí se puede hacer en una investigación experimental. ¿Ya? Planteamiento. Planteamiento del problema. Las nuevas exigencias educativas demandan que los estudiantes desarrollen autonomía y responsabilidad en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, se observa que muchos alumnos dependen excesivamente del docente y muestran dificultades para planificar y autorregular su estudio. Por ello, se considera necesario describir el nivel de aplicación de estrategias de aprendizaje autónomo, con el fin de identificar debilidades y promover su fortalecimiento. Objetivo general, describir el nivel de uso de estrategias de aprendizaje autónomo en los estudiantes de noveno año de educación básica. Ese es el planteamiento de esta investigación. Objetivo específico: identificar las estrategias de aprendizaje autónomo más empleadas por los estudiantes, determinar
el nivel de autorregulación y planificación del estudio. Acá tenemos, tenemos preguntas de investigación. ¿Qué estrategias de aprendizaje autónomo aplican los estudiantes con mayor frecuencia? ¿Qué nivel de planificación y autorregulación presenta? Entonces, la variable que se estudia es estrategias de aprendizajes autónomos. ¿Ya? Acá yo tengo que hacer una observación porque no sé, no me recuerdo si en metodología de la investigación vimos la operacionalización de variables. Creo que yo se los mencioné, pero no lo vimos en, en rigor, en profundidad. Entonces, normalmente con estas variables, digamos, se pueden operacionalizar, es decir, establecer cómo se va a medir, ¿ya? Y en donde uno define la variable, establece las dimensiones y los indicadores, y además establece las técnicas que uno va a utilizar para la recolección de datos. Bueno, por ahora tengámoslo así, que se identifica la variable y seguramente en la parte de metodología vamos a ver cómo hacemos la operacionalización con las variables, ¿ya? En términos cuantitativos. Bueno, acá hay otro ítem que dice población y muestra. La población son 200 estudiantes que se tiene, pero se utiliza o se selecciona una muestra de 80 estudiantes, que corresponde al 40% de la población. Entonces, entre 30 y 50 es más o menos la muestra que uno puede sacar. Digo, 30% y 50% de la población es más o menos lo que uno extrae para un muestreo, ¿ya? Eso es más o menos lo que se realizó. Bueno, la técnica que se utiliza es el cuestionario o la escala de Likert. Bueno, acá habla de una guía de observación, entrevistas breves, y bueno, esas serían las técnicas que se van a utilizar. Bueno, tenemos entrevistas y esos son ya también de tipo cualitativo, pero, y la observación, ¿no? Pero el cuestionario de Likert tiene una connotación cuantitativa, ¿ya? Y eso es lo que uno está persiguiendo para mostrar, digamos, esta investigación. Procedimiento: revisión bibliográfica sobre el aprendizaje autónomo, diseño y validación del instrumento, de todos los instrumentos tiene que validarse, aplicación del cuestionario a los estudiantes, tabulación y análisis de los datos en frecuencia y porcentaje, elaboración de gráficos y conclusiones descriptivas. Bueno, todo esto son antecedentes, cómo se hizo la investigación, ¿ya? Y acá tenemos resultados. Eh, Se dice de que el nivel de autonomía es bueno, según estas, digamos, eh, categorías, alta, media y baja, se muestra que la alta tiene una frecuencia de 18, que equivale al 22,5%, una media de 46, que equivale al 57,5%, y una baja de 16, que equivale al 20%. Entonces, en términos estadísticos, yo puedo ver que lo que sobresale acá es el nivel de autonomía
medio, no es ni alto ni bajo, ¿ya? Eso quiere decir que no es, digamos que falta, o sea, se puede mejorar, ¿ya? Entonces, el estudio permitió describir las estrategias de aprendizaje autónomo más utilizadas, identificando una tendencia media en su aplicación. Se recomienda reforzar la enseñanza de habilidades de planificación, autoevaluación y control del tiempo mediante talleres y acompañamiento. Entonces, este es un estudio que ya se hizo y estos fueron los resultados aplicando esas técnicas, ¿ya? Y como les dije inicialmente y después en el siguiente relato, establecimos digamos, un punto de interés que era la escala de Likert. Y yo le manifestaba que tenía un componente cuantitativo. Acá lo único que se vio fueron los resultados y que aportó, digamos, a esta investigación. Podemos ahora explicar con más en detalle cómo se podría ejecutar una escala de Likert, ¿ya? Y como les dije, la escala de Likert nos da, digamos, la pauta para poder establecer datos que sean de nuestro interés y ayude a la investigación. Bueno, acá hay un ejemplo más concreto en la utilización de la escala de Likert. Entonces, el ejemplo está orientado como objetivo evaluar la satisfacción y la motivación de los estudiantes respecto a la estrategia pedagógica del docente, identificando fortalezas y áreas de mejora para la toma de decisiones didácticas. La metodología. Se establecen 8 ítems con 5 niveles de respuestas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el anterior caso decía 20 ítems. Entonces, ahí hay una relación importante. Son bastantes 20 ítems. ¿A qué se refieren los 8 ítems? Cuando nosotros hablamos de estos ítems, nos vamos a referir de enunciados. Enunciados que están relacionados con estas variables cualitativas. La escala de respuesta o niveles de respuesta están, digamos, definidos numéricamente. Van de 1 a 5, ¿ya? Entonces, obedecen a una jerarquía, como les mencioné, ¿ya? Acá se da como ejemplo un pequeño estudio a 5 estudiantes. Entonces, esto se consolidó en una planilla Excel y se establecieron estos datos, ¿ya? Y como se menciona, tiene un carácter cualitativo. Acá les voy a mostrar cómo se organizó esto. Esto estaba en relación a las estrategias del docente, ¿no? Entonces, se postularon, como se mencionó, 8 enunciados. Entonces, esto es ya desde un punto de vista práctico, cómo se confecciona esta escala. Entonces, los enunciados, por ejemplo, yo les voy a mencionar los enunciados y verán que tiene sentido sobre el tema cualitativo. Entonces dice, el docente explica los contenidos de manera clara y comprensible. Las actividades de clase me ayudan a comprender mejor los temas. Me siento motivado
para participar activamente durante las clases. El uso de recursos tecnológicos facilita mi aprendizaje. El ambiente del aula favorece el respeto y la colaboración entre compañeros. El docente toma en cuenta mis opiniones e ideas en las actividades. Las evaluaciones reflejan lo que realmente he aprendido. Considero que las clases contribuyen a mi desarrollo personal y académico. ¿Ya? Entonces, si uno tiene, digamos, la pauta de que acá en los enunciados hay como variables que me interesa conocer, entonces relaciono esto con una escala numérica. Entonces, mi primer punto, un punto, y sería el primer punto, menciona que está totalmente en desacuerdo. El segundo punto, en desacuerdo. El tercero, ni de acuerdo ni en desacuerdo. El cuarto, de acuerdo. Y el 5, totalmente de acuerdo. Estos puntos se reflejan, digamos, como puntaje. El primero vale 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y abajo tenemos el rango de esta puntuación. De 1 a 1,8 me indica que es muy bajo. Indica que la descripción, percepción muy negativa y se requiere intervención inmediata. De 1,81 a 2,6 es bajo. Percepción negativa, se recomienda plan de mejora. De 2,61 a 3,4 o 40 es medio. Percepción neutral, conviene profundizar cualitativamente. De 3,41 a 4,20, alto. Percepción positiva, sostener buenas prácticas. Y de 4,21 a 5, muy alto. Perdón, recepción muy positiva, documentar y replicar estrategias. Entonces, yo voy evaluando a los estudiantes, en este caso creo que eran 5 estudiantes, entonces cada estudiante va a responder esta tabla o esta, digamos, instrumento, ¿ya? Y vamos a establecer el puntaje. Acá hay 5 estudiantes que respondieron y al final uno obtiene un puntaje, ¿ya? Y ese puntaje está en relación a lo que uno puede entender sobre las variables que uno planteó, ¿ya? Luego tenemos otra tabla donde están los enunciados definidos por estos ítems, ¿cierto? Entonces, y tienen un promedio de cada puntaje que se sacó, ¿cierto? Entonces, ahí uno va haciendo las relaciones hasta que uno obtiene, por ejemplo, puede obtener un promedio general y definir, digamos, la tendencia, ¿no? De lo que uno está investigando. Y acá podemos tener, por ejemplo, una interpretación sobre lo que se propuso y menciona que el promedio general de 3,75 indica que una percepción alta sobre la satisfacción y motivación de los estudiantes frente a las estrategias pedagógicas del docente. Los ítems con mayor puntuación evidencian las principales fortalezas, mientras que los de menor puntaje orientan oportunidades de mejora. Entonces, esto ya es cuestión de interpretación. Como se mencionó hace un rato, uno puede, de acuerdo a la investigación, establecer si dentro de su enunciado están fuertemente, digamos, anclados a lo que se busca y son fortalezas
uno lo puede destacar. Ahora, si uno establece que dentro de esos enunciados falta, o sea, está de acuerdo también a los puntajes, ¿no? Y se debe mejorar, también se puede mencionar. Entonces, acá ya hay una cuestión de cómo yo entiendo la problemática y cómo yo derivo este puntaje para que me sirva de respaldo ante lo que yo voy a expresar, ¿no? En la investigación. Entonces, estos instrumentos sirven para eso. Eh, Dijimos que son enunciados cualitativos, pero pasan a establecerse como cuantitativos cuando aplicamos esta escala numérica, ¿ya? De relación en cuanto a a estas categorías, ¿no? Luego podemos establecer las conclusiones. En este caso sí se establecieron estas conclusiones que son bastante acertadas y que ayudan a la investigación. Ahora, yo lo estoy enfocando desde un punto de vista muy particular cuando usamos esta escala de Likert en cuanto a estas variables cualitativas. Pero en la misma investigación voy a obtener datos cuantitativos y que los voy a someter a la estadística, ¿ya? Y por otro lado, a lo mejor también tengo que hacer a lo mejor una investigación o sea, en la investigación puedo aplicar la entrevista y en una entrevista puedo establecer estos códigos y categorías. ¿Ah? Entonces, ahí estaríamos hablando de una situación mixta en cuanto a los enfoques, ¿ya? Pero eh, cuantitativamente nos podemos ir por este lado y por los variables medibles. ¿Por qué? Porque tiene una connotación cuantitativa y utilizamos la estadística para poder establecer estos interpretación de datos en cuestiones como frecuencias, coeficientes de ajuste, por ejemplo, gráficas, ¿ya? Entonces, nos lleva a ese escenario. Bueno, la conclusión final nos dice, los resultados obtenidos mediante la aplicación de la escala de Likert evidencian un nivel de satisfacción, motivación alto por parte de los estudiantes frente a las estrategias pedagógicas implementadas por el docente. El promedio general es 3,75 en una escala de 1 a 5, refleja una percepción positiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en aspectos como la claridad en la explicación de contenido, el clima de respeto en el aula y la consideración de las opiniones estudiantiles. Entonces, se ve que es- esa forma, ¿no es cierto?, de estrategia está, digamos, está bien recibida y tiene un puntaje, de acuerdo a la escala, alto. Los ítems con mayor valoración, y acá están en torno a estas enunciados que son, la verdad, que son variables. Los ítems con mayor valoración destacan la interacción docente-estudiante y el uso efectivo de recursos tecnológicos, factores que favorecen la participación y el interés en las clases. No obstante, algunos ítems relacionan con la motivación sostenida y la variedad de estrategias de participación frente a puntuaciones ligeramente menores, lo que sugiere la necesidad de fortalecer dinámicas didácticas más activas y diversificadas. Bueno, la verdad que eh, esa parte, digamos, no es tan bajo, o sea, digamos, eh, que son de mejora,
según el puntaje que uno ve, no es, la verdad que son, casi todos son altos y hay uno que es medio. Entonces, en ese aspecto yo creo que es una parte, digamos, de mejora, pero que al final está bien, ¿ya? Como quien dice, puede ser, digamos, una recomendación para poder mejorar digamos, un poco más, pero de lo que uno encuentra, de acuerdo al estudio, está bien, ¿ya? Bueno, en conjunto, la aplicación de la escala permitió cuantificar percepciones cualitativas y ofrecer una visión integral del ambiente pedagógico, sirviendo como herramienta diagnóstica para la mejora continua de la práctica docente. Se concluye que la metodología del docente promueve un aprendizaje significativo, aunque se recomienda mantener la evaluación periódica de la satisfacción estudiantil para consolidar los logros alcanzados y continuar ajustando las estrategias pedagógicas según las necesidades del grupo. Bueno, eso es, digamos, la conclusión y que evidentemente en este escenario sí puede servir. Y para finalizar, recomendaciones. Dice incrementar estrategias activas, aprendizaje cooperativo, debates guiados, proyectos breves, ¿ya? Para un poco motivar, ¿cierto? Y que los estudiantes tengan esa posibilidad. Potenciar el uso pedagógico de la tecnología. Bueno, ahí hay distintas aplicaciones que según esta recomendación se pueden utilizar. Mantener y difundir las buenas prácticas observadas en climas de aula y consideración de opiniones estudiantes. Bueno, eso es lo que yo les menciono como parte de esta investigación descriptiva que se realiza y tiene estas particularidades y seguramente en las otras también vamos a ver otras particularidades, pero podemos conocer un poco más en detalle eh, esto y con los instrumentos que podemos tener. ¿Alguna consulta sobre este tema? ¿Alguna duda? ¿Sí? Sí, Tania. Buenas noches, magíster. Buenas noches. Era sobre la herramienta de... Me da risa porque hace rato digo, ¿cómo se llamaba la herramienta? Ah, es de Killer, creo que dije. Ya no, es de Licker, me daba una risa. Y, y cómo es, a ver, eso sí lo entendí. Pero en lo que me quedé fue cómo le sacaba el porcentaje o cómo le medía eso, no, no le caché. ¿Dónde están los puntajes? Ajá. O sea, porque sí sé que es por porcentaje y todo eso que llegamos a la conclusión, ¿no? Pero estaba como 1.00 y iba como 1.8 Ah, ya y entiendo. así. Esto, Y de eso 1 a no, 1,8. y Eso, eso no lo entendía. Ajá. ya, eso, bueno, uno lo puede, por ejemplo, hay estándar de la escala de Likert. Por ejemplo, ya están definidos de esta forma. Entonces, lo que uno hace, adapta más la descripción que esos puntajes. Ahora, si uno quiere modificar, bueno, quizás no hay problema, pero sí tiene que tener como una coherencia, ¿no? Pero esto de este tipo de tablas, hay varias que están estandarizadas y se pueden utilizar. Solo varía la descripción, ¿ya? Ya. Ya, yo, por ejemplo, para colocar el ejemplo, yo lo saqué de un artículo.
y empecé a comprobar, y varias tenían esa escala, o sea, estandarizada. Pero hay otras que evidentemente, de acuerdo a la comodidad del investigador, lo va ajustando a sus intereses. El tema es que tenga una coherencia, ¿ya? Ya, La de Likert, y te va a salir, digamos, la jerarquización de, digamos, de acuerdo, muy de acuerdo, ¿cierto? O puedes otras eh, categorías, pero siempre va a ser con una jerarquía, como quien dice de más a menos, ¿ya? Y la tabla de punta va a estar. Por eso digo, hay algunas que están estandarizadas. No es que uno, digamos, por sí solo coloque ese puntaje. No, uno busca de acuerdo a las herramientas que están, digamos, disponibles. Ahora, si yo quisiera, podría ajustarla, pero coherentemente, ¿de acuerdo? Coherentemente por ejemplo, si yo veo el puntaje acá, dice de 1 a 1,8. Entonces, yo seguiría más o menos la proporción, ¿no? Para no perder, ¿ya? ya, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, si yo veo 1,8 y le agrego, digamos, esta proporción, hay una diferencia como de 0,8 o 0,81, ¿ya? Tiene que ser proporcional, digo yo, porque al final lo que uno ve es esa, se puede decir jerarquía, pero proporcional. A lo que yo me refiero es que no puede haber un salto muy alto sobre otro puntaje, todos tienen que ser más o menos equiparados, ¿ya? Entonces, como te digo, esto está estandarizado. Uno puede buscar y se va a encontrar con estas escalas y perfectamente uno lo puede utilizar. ah, ya, profecía, y sí, ya le entendí viéndole bien, bien. Ya. Ok, otra consulta. ¿No? Bueno, les voy a hacer llegar la presentación. Eh, la otra semana, no sé, parece que me gustaría colocar una encuesta y hacer unas variables y cómo se pueden trabajar de acuerdo a las preguntas. No sé si eso lo hice en metodología, pero podemos hacer un ensayo porque estos son tipos de recolección de datos, ¿no? Técnicas o instrumentos de recolección de datos. ¿Y qué es lo que más se utiliza? Bueno, bueno, ahí lo vamos a conversar. ¿Qué dijo que íbamos a hacer? Porque creo que se entrecortó o creo que solo fue a mí, no sé. Ya. Sí, Maje, ¿se puede No, repetir, digo por que es... Ah, sí, Yamile. ¿Se podría repetir, por favor? No se le escuchó, solo la parte de encuestas. Ah, no, lo que digo es que como taller o como presentación, a mí me interesa mostrar también estas técnicas o instrumentos de recolección de datos porque son importantes y una de las que se utiliza bastante son las encuestas y hay muchas veces que no se sabe trabajar con las encuestas y se realizan se pueden utilizar las planillas Excel y se pueden tabular con las respuestas y se puede analizar
mediante la frecuencia, los gráficos, de acuerdo a las respuestas que se van obteniendo. Es como herramientas cuantitativas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, si hay alguna duda, me pregunta. Ahora, pasando a otro tema, me gustaría saber si ya se inscribieron o apuntaron en los grupos. Sí, profe, ya estaba habilitado Bien. y ya estamos, creo ya. Sí. Y los que no se han apuntado, por favor, apúntense ahora mismo. ¿Por qué? Porque la idea sería tener ya los grupos completos y los que no se pudieron apuntar, yo los tendría que apuntar en forma manual. ¿Y por qué? Porque no sé si ya conversaron con los otros profesores. La disposición fue que nosotros hiciéramos estos autoselección configurando 5 integrantes por cada grupo. Entonces, son 5. Y si hay un estudiante que no alcanzó, entonces me tiene que decir, porque se van a completar 5 de 5, ¿no? Entonces, los que no pudieron, me tienen que decir para que yo manualmente los coloque en un grupo. Y también está la posibilidad que me diga el grupo donde tienen que estar. Pero la cuestión es que no puede haber más de 6. O sea, si ustedes son, creo que son 38, ¿cierto? Por lo que yo tengo. Entonces, ustedes son 7 grupos. 5 por 7, 35. Estoy hablando en forma hipotética. 35. Y son 38 que harían 3 estudiantes. Esos 3 yo no los puedo meter en un solo grupo. Los tengo que distribuir en 3 grupos para que queden esos 3 grupos conformados con 6 integrantes. Entonces, me tienen que decir esos estudiantes en qué grupo quieren estar, pero tienen que ser distintos para que se puedan distribuir en 3 grupos de A6. Sí, Naomi. Buenas noches, Magíster. Yo estaba igual así sobrando, entonces yo le mandé un correo ¿Ya? al grupo que me puede incluir, por favor. Le había enviado el día de Ya. ayer. Ya, lo voy a ver, porque ahora, mira, he estado, bueno, he tenido un montón de cosas que hacer, pero ahora más rato lo haría Naomi, ¿de acuerdo? Ahora, yo les mandé, a ver, vamos por partes. Está disponible la tarea colaborativa. Ustedes pueden entrar, está disponible, ¿de acuerdo? Les mandé además al correo de la asignatura los archivos que le corresponde a cada grupo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya, digamos, pienso yo, que ya pueden empezar bueno, eh, a trabajar, ¿no? Pero ya desde mañana, yo creo que ya desde mañana, para que, claro, entonces, de mi lado, yo ya les he dado, digamos, los insumos que puede ser este trabajo que van a tener que realizar y ya depende, digamos, de ustedes. Y lo importante es que estén bien organizados, los grupos hechos y que puedan trabajar. Ahora, yo, como les digo, si ya más rato voy a revisar si están todos y están los estudiantes ahí completos y faltan, a lo mejor, no sé, por ahí les puedo mandar hasta un mensaje para que me indiquen en qué grupo
van a estar, ¿no? Entonces, eso es la situación. Y ya la otra semana me toca hacer la autoevaluación, pero todavía no la hago. ¿Ya? Eso creo que tenía que contarle. Bueno, si no hay ninguna consulta, bueno, le voy a hacer llegar la presentación y tomen en cuenta lo que le di a conocer sobre la escala de Likert. ¿Ya? Y la idea es que se entienda. La otra semana seguramente vamos a tener otro tema. Como les digo, espero hacer algo práctico con el tema de la encuesta, no sé. Y bueno, y avanzar. Sí, Jade. Buenas noches, magíster y compañero. Es que quería hacerle una pregunta para ver si me podía ayudar y salir de duda. Lo que pasa es que en el grupo de nosotros hay una compañera que no debió ingresar ahí, pero ingresó y dejó afuera a la compañera que sí debía ingresar. ¿Cómo podríamos hacer o con quién se debería hablar para que la otra compañera pueda Mm, salir y pueda ingresar la que sí es del grupo? es que ahí conversen entre ustedes. Conversen, digamos, porque acá ya hay un tema de afinidad, pues, ¿cierto? Entonces, yo pienso que deberían conversar la compañera que ya está con la compañera que quiere entrar, porque, como les digo, máximo deberían haber 6 personas, 6 personas. Eh, o sea, si, digamos, ahora, si es un grupo de, no sé cómo es la conformación, porque a lo mejor están eh, 5, ¿ya se completó ese grupo, Jade? ¿Ya está completo por 5? Sí, como ingresó la compañera que no era, entonces dejó afuera la que sí era y ya se completaron los Ya, 5. entonces está completa con 5. ¿Ah? Sí, está completa con 5. Y entonces, y esa compañera podría entrar al grupo con un grupo de 6. ¿Cómo se llama la compañera? ¿O me lo Es mandas por que, correo? Mándamelo ya por sí, correo. es que, sí, Magita, lo que pasa es que yo quería salir de duda, pero no es con su materia, es con otra. Solo Bueno, que quería mira, saber si se podía hablar con alguien. sí, mira, yo ahí, mira, mi opinión es que deberían conversar ahí y ver, por ejemplo, la generosidad de cada una, pues, ¿no? Y la afinidad que hay. Yo creo, esa es mi opinión. No sé si se va a meter la coordinadora que pueda, o el mismo profesor, ¿no? Que pueda aclarar y dar una solución. Mi propuesta es que conversen y vean, digamos, tranquilamente qué se puede hacer. Sí, Tania. Una pregunta, ¿usted nos va a dar el tema del artículo o nosotros escogemos? No, o sea, yo sí, le voy a dar el tema contestando tu pregunta, sí, le voy a dar el tema del artículo y ya se lo envié al correo. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Ya, pues compañeros, espero que estén muy bien. Creo que le va a ir bien, no está difícil el trabajo. Y bueno, nos estamos viendo la otra semana. ¿De acuerdo? Ya pues, que tengan una linda noche. Hasta Chao, luego, chao. Magíster. Muchas Gracias, gracias. Magíster. Gracias, Buenas noches. Gracias, Magíster. Magíster, que tenga una excelente Bueno, Gracias, noche. Magíster. que estén muy bien. Chao, chao.